Estaba muy bueno. Hay pocas compañías que yo respeto, ¿ok? Compañías que cada vez que yo veo y digo, ¿sabéis qué? Me gusta lo que hizo. Una de esas, y que yo respeto un poco, es a Sega. Algunos se van a preguntar, ¿y por qué a Sega? O sea, por las controversias y demás. Porque Sega, a diferencia de muchas otras compañías de videojuegos, se ha mantenido bastante fiel en querer a su fanaticada, a quererlo, o sea, a apoyar sus proyectos tanto independientes como si no. Hay muchos proyectos que Sega, independientemente que ha hecho fans, ellos se apoyan, que aprenden de la comunidad, que aceptan recomendaciones de la comunidad y saben que realmente pueden más o menos como guiar la historia. Entonces, a pesar de que sí, mantienen esa visión como corporativa, sí mantiene un muy buen respeto con la fanaticada. Pero hay compañías que no lo hacen. Y eso es lo que vengo a hablar, Nintendo. No te voy a mentir. ¿Tengo cosas de Nintendo? Sí, las tengo. ¿Soy fanático de Nintendo? No, no. Nunca me llamó la atención. Nunca para mí fue como interesante. No lo fue. Pero sí estuve con instancias y sí jugué sus juegos cuando estuve en mis tiempos de colegio. Los tuve, los jugué, disfruté algunos, pero siempre fui más como por el tema de Sonic porque me gusta más la velocidad más que dar saltos. Entonces, lo que tengo que decir de Nintendo es que Nintendo tiene un problema y es que no sabe relacionarse con su fanaticada, no sabe relacionarse con los fans de Nintendo, no sabe. Es admirable el trabajo que tienen estos fans de Nintendo, de verdad, querer tanto a sus sagas, pero realmente tienen que verlo con los ojos claros. Nintendo no los quiere y no los quiere y lo ha demostrado en cada acto de cariño que tienen ustedes y Nintendo no les gusta. Y de hecho tengo varios videos que demuestran esto. Puedes verte a Byte y Byte cuando ves sus demandas, la cantidad de demandas que ha hecho a proyectos pequeños que no logran casi nada o que son por el amor al videojuego, no, lo elimina. Puedes verte este video, que este es el video que vamos a mostrar hoy, que es un video sumamente interesante sobre lo que ha pasado con Nintendo, una situación en general sobre un torneo. De hecho, pude buscarte un montón de videos y todos demuestran finalmente lo mismo, de que Nintendo realmente con su fanaticada no le tiene cariño. No lo tiene. Pueden hacer videojuegos y saben la fórmula de cómo hacer buenos juegos, sí, la sabe. Pero hacer una fanaticada y querer a sus mismos fans es otra cosa totalmente distinta y que Nintendo no le gusta, no le interesa. Entonces, vamos a demostrar esto viendo primero este video, porque es interesante, es una persona que es muy informada y tiene dos partes, de hecho. Así que si alguien piensa que este video está incompleto, no, tiene una segunda parte, pueden verlo también. Es muy bueno, realmente explica muy bien el tema y su humor me encanta, man. Así que una persona increíble. También hay que decirles que si quieren seguir investigando el tema, pueden investigarlo. Yo he visto Iceberg, he visto todo. Me sé la mayoría de las cosas de Nintendo, incluso sé cómo nació Nintendo, que fue una compañía de cartas, pueden discutir con lo que sea conmigo, yo me la sé de verdad, de memoria con Nintendo. Me sé su historia completa, me sé todos los detalles y easter eggs, así que estoy bastante informado. Empecemos con esto. Allá vamos. El video se llama Nintendo, el amigo de todos. Y de hecho tiene el segundo que se llama Nintendo, el amigo de algunos, que son dos partes, una que es una aclaración más lo otro. De hecho, hay una frase que me gustó que aquí dice, no están rompiendo la ley, pero están siendo mamahuevos. Ah, es verdad, sí. Haga luchar, esto va para el video de directo. Hay que pasar con el sonido, espérate.
Hubo una Ahí está. época donde Nintendo representaba todo lo que como jugadores esperábamos de la industria de los videojuegos. No Eran sé. innovadores, ingeniosos, arriesgados. Tenían al consumidor como un elemento importante a considerar a la hora de elaborar sus títulos. En qué podían crear que fuese entretenido para el jugador. Eran realmente un bastión en la industria y pioneros en el área. Qué buenos tiempos. De verdad pareciera que desde el fallecimiento del gran Satoru Iwata, Sí, una Nintendo pena. se ha desviado de esa visión de ser un faro para los jugadores y pasaron Porque no demuestra, simplemente a porque serlo. ya no demuestran lo que es el objetivo. Imagínate que en tiempos malos que hubo Nintendo, tuvieron que volver a traer a Satoru y decirle, weón, ¿cómo vamos a guiar la compañía? Imagínate lo mal que estaban. Y aún siguen estándolo. Compañía más. Hoy en día es confuso el proceso mental por el que pasa Nintendo para tomar todas las decisiones de mierda que han tomado con los años y siguen tomando. Bueno, no Sí. es confuso en sí, sabemos que es por el dinero, quieren ganancias, pero pensar que esas decisiones traerían dinero como resultado es lo enigmático. Hace unas semanas Claro. hice un video sobre las compañías más odiadas de videojuegos y varias personas estuvieron sorprendidas de que no mencioné a Nintendo. La razón era pues que a pesar de todo, la imagen pública de esta compañía se ha ¿Sabes qué mantenido en el será? lado positivo a lo largo de los años. Esto es No lo quiere curioso, decir ¿sabéis que a pesar de toda la mierda que han hecho, la han mantenido bastante bien bajo la alfombra? Porque son más de 200 demandas que ha hecho Nintendo a lugares pequeños. Más de 200, estoy hablando, más de 200 demandas y ni siquiera se saben todas las que están en el registro, porque hay un registro, sí, antiguo de cuántos demandaba Nintendo y demandó más de 200. Entonces, imagínate lo brígido que es mantener una imagen con más de 200 demandas haciendo esta mierda de destruyendo proyectos pequeños o cosas a sus fans. Es que es bélico, es bélico. Y de hecho Nintendo ha hecho movimientos muy, muy feos, weón. Hay unos que son, por ejemplo, cuando hizo una investigación para atrapar a un hacker. Bueno, no un hacker, sino, sí, weón, una persona. Y weón, literalmente tienen un plan de cómo casi matarlo, así, bélico. Y eso ya fue como, hostia, de verdad que quieren a ese tipo pillarlo. De hecho, ese caso se llama, si no me equivoco, se llama Bowser. Bowser, sí. Creo que se llama el caso Bowser, no me acuerdo. Pero me que acuerdo que lo vi. Nintendo no la haya cagado o hecho cosas indignantes en el pasado, pero no eran cosas fuera de lo que se podía esperar de una mega corporación. Digo, no es como si no hubieran otras compañías de videojuegos haciendo sus propias cagadas y causando controversias. Curiosamente, muchas de esas situaciones terminaban distrayendo a la gente y a los medios de lo que Nintendo estaba haciendo mal. Así que por años, Nintendo Nintendo se zafó porque era como, ha conseguido muchos pases para salvarse de la ira de la opinión pública, porque la gente estaba más concentrada señalando otras compañías o porque simplemente supieron manejar muy bien la situación. Son muy buenos manejando su audiencia. Aún así han tenido una buena cantidad de controversias, pero como les digo, nunca han sido lo suficientemente graves para afectar su imagen como uno de los pilares de los videojuegos en el mundo. Pero claro que la suerte eventualmente se acaba. Y este 2020, verga no joda, pareciera que Nintendo vio mi video y dijo, ¿qué? ¿No estoy en tu lista? ¡Ay! En serio se tomaron muchas molestias para cagarse en su base, en la audiencia que los llevó a donde están ahora. Y pues finalmente se están ganando esa puntada de dedos de la cual se han salvado por muchos años. Y yo sé que a varios por aquí y por allá les gusta mucho Nintendo. Y la idea de hablar mal de esta compañía es como herejía y hay que quemar a Kev en la hoguera. Y lo entiendo, Nintendo es una parte tan fundamental de la cultura gamer que es casi... yo siento que no, o sea, yo no juzgaría a la gente que critica ni siquiera a Sonic. Y eso que, por ejemplo, no, por ejemplo, a la gente de Sonic, que yo estoy medio dentro de la fanática, ni yo la critico, porque siento que tiene razón. Porque finalmente lo mismo de Sonic también criticamos lo mismo que hace Sega y demás. Y finalmente, por lo menos Sega sí escucha, po. Pero Nintendo no te escucha las críticas. Si tú te quejas de un aspecto que sea real, por ejemplo, yo qué sé, el hecho de cómo intentan venderte juegos que de hace años que no tienen ni consola, y sería como algo totalmente válido, porque es como, si no tienes ni la puta consola, ¿cómo vas a jugar el puto juego? Pues, cabrón, eso tendría que ser como escuchado, así como, no es una sugerencia que no tenga sentido. Sé que es un ejemplo de mierda, porque es lo primero que se me ocurrió, pero ya entienden el punto. El punto es que ellos mismos no escuchan ni nada de nadie, es como una caja de eco.
Ay, por favor. Espera. Creo que es por. Ah, es por esto. Por esto que va a estar adentro. Que estoy editando. Se me había olvidado ese detalle. Oh, Dios mío. Su historia sin pensar Así. en Nintendo. Así que se entiende esa pasión por esta marca que nos ha traído No, tantos sí títulos y entendible, bro. tantos años de entretenimiento. Pero no me importa. Ahora tú te preguntarás, ¿pero qué ha hecho Nintendo recientemente para ganarse esa inquisición? Digo, no se la ganaron cuando fueron los primeros en utilizar el sistema de copyright de YouTube para tumbar videos de gameplay. De hecho, yo estuve en esa época. Yo estuve en la época de cuando YouTube te demandaba, te decía, muy claro, así como, has jugado un juego de Nintendo, estás demandado. Y te ponían, me acuerdo que hasta un ban, por si acaso. Ya, y te decían, si tú quieres subir videos, vaya a tener que compartir ganancias con Nintendo. Ganancias con Nintendo, cabrón. O sea, ¿sabes lo que significa? Nintendo se llevaba el 70%, tú te llevabas el 30%. Imagínate que en YouTube ya es difícil ganar plata. Ahora imagínate que tienes que dividir toda esa plata con Nintendo. Imagínate la gente que jugaba solo juegos de Nintendo. Perdieron una cantidad de plata, weón, que no te la crees. Literalmente muchos se fueron a la bancarrota y dejaron Nintendo. O sea, muchos fans de Nintendo dejaron de ser nintenderos porque finalmente su trabajo fue frustrado por el mismo Nintendo. Entonces yo sufrí, yo vi esa época, fue horrible. Por suerte yo no jugaba juegos de Nintendo, pero joder, en un minuto yo dije, ya, ni cagando me acerco a Nintendo, ni con un puto palo, porque, socio, de verdad, Nintendo, o sea, qué mierda le pasaba. Porque se habían vuelto de verdad locos, locos. De hecho, te obligaban a estar en el programa. Y a YouTube, bueno, básicamente YouTube se la peló porque dijo, ah, es Nintendo, nada que hacerle. Pues finalmente Nintendo es grande, entonces como claro, dije, una compañía grande, puta, tenemos que hacerle caso. Es que la cuestión, efectivamente. Personas. Han sido una serie de eventos recientes que han provocado una gran ola de controversia, que realmente pudieron haber evitado por completo. Era Sí, innecesario lo que hicieron. Pero bueno, entremos en contexto. Super Smash Bros. Es una franquicia muy importante. Decir que tiene una comunidad comprometida no le hace mérito al nivel de compromiso que tienen sus no, sí, jugadores, una comunidad quienes muy aún grande, hoy weón. en La de día Nintendo, juegan de verdad, títulos mi pasados respeto. como el Mi Smash respeto porque Bros. se De mantenido Nintendo esa comunidad, 64 o el Melee de GameCube a mantenido como nivel comunidad competitivo. ¿De gracias verdad que quieren estos a su juegos? Nintendo, esfuerzo, por el ¿no? otro lado, no es tan fanático de su propia franquicia, al menos no lo suficiente como para invertir en la escena competitiva de su propio juego. Y hay un par de razones para esto. Como empresa, siempre han querido mercadearse a la audiencia más Más casual, casual, la que disfruta sí, más el verdad. juego como experiencia que como competencia. El propio Masahiro Sakurai, director de estos juegos, comenta que su objetivo es hacer una experiencia lo más balanceada posible y que no se vuelva algo muy técnico y que termine alienando al jugador menos experimentado. Claro. Él mismo dice que esto fue algo que le disgustó un poco de Melee. Es un juego muy técnico y se podía ver injusto para el jugador más casual. Por eso, De cierta manera, igual siento que no fue la mejor alternativa porque si querían plata, pudieron haberse metido a la escena competitiva. LOL es un juego, cabrón. ¿Sabes lo que mueve de plata? Mueve una puta locura. Entonces, como socio, ellos también pudieron haberse quedado con ambos grupos, haber dicho, ¿sabéis qué? Vamos a dejar los casuales, vamos a hacer juegos solo para casuales, pero vamos a dejar este juego exclusivamente como un juego competitivo. Ya vamos a entrar a la serie competitiva y vamos a ganar mucha plata. Y lo hubieran ganado porque Melee es un buen juego. Yo lo jugué, muy buen juego. Es divertido como uno quiere, weón. Y cuando juegas el Super Smash, este normal, sentir la diferencia al tiro porque, claro, el otro es mucho más técnico. O sea, de verdad que tienes que aprender a jugarlo. Entonces, no, es muy diferente. Lo sé por experiencia propia y también lo sé porque he visto algunos de esos torneos. Y de verdad, son gente increíble como lo hacen.
Brawl y los juegos que le siguieron fueron tan diferentes en ese aspecto mecánico. Eran menos rápidos, pero el combate era más simple. ¿Y saben qué? Todo eso lo respeto. Tener al gamer casual tan en cuenta es algo que definitivamente no ocurre con tanta frecuencia hoy en día, donde cada maldito juego que sale quieren convertirlo en un eSport. Digo, hasta Among Us quieren convertirlo en un eSport. O sea, coño, no joda. Así que eso está muy bien. Ellos mismos no quieren incentivar eso. Pero ahora lo que los jugadores quieren es otra cosa. Y muchos de ellos sí consideran Super Smash Bros. Como un excelente juego competitivo. Y ha habido mucho esfuerzo por parte de su comunidad para mantenerlo vigente en torneos de videojuegos de pelea, como el Evolution Championship. Sí, y eso que esos eventos, lo más curioso, no es financiado por Nintendo. Esos eventos son financiados por los mismos fans. Ellos mismos juntan plata para hacer el premio, para hacer la entrada, para hacer todo esto. Por eso que la medida se hace online, porque así también evitan costos de locomoción y demás para que más gente pueda participar. No es increíble el esfuerzo que se hace. De verdad que tienes que crear una franquicia para hacerte tantos problemas. Normalmente lo que se toman todos esos problemas es la misma franquicia. Digamos que se hace un evento de Sega, un evento competitivo de Sega. Bueno, Sega misma sería la que haría el evento. En este caso, ni siquiera Nintendo es que esté afiliada. De hecho, Nintendo sí que estuvo afiliada durante un tiempo a una, pero la cancelaron. Cuando le dijeron, para hacer estos eventos necesitamos ocupar este software. Y este software ocupa un método diferente de encriptado para que pueda utilizarse online. Y como ellos pensaban que era piratería, bueno, se jodieron. Pero parte de la gracia de que funcionara el sistema era caro eso. Se hubieran ahorrado costos de verdad de retransmisión bastante bueno. Bastante bueno. Al final se canceló el evento porque, bueno, ellos dijeron, es piratería. Y ahí se ponen lo de Nintendo muy así. Street Fighter, Tekken, Marvel vs. Capcom, Mortal Kombat, etc. Pero también entre esa misma comunidad han financiado sus propios eventos y competencias más pequeñas, como The Big House, que es donde comienza nuestra trágica historia. The Big House es un torneo anual que se concentra únicamente en Super Smash Bros. En todas sus presentaciones, desde el Nintendo 64 hasta el Switch, y miles de jugadores compiten en su juego de preferencia para ver quién es el amo absoluto del universo, de Smash. Ahora, el problema comenzó con la pandemia. Como la gente no podía salir, pues no podía ir a competir, lo cual no era tan complicado de resolver, pues se puede jugar por internet y ya, pero obviamente será problemático para los jugadores de Smash de 64 y de GameCube, pues son juegos que para el son muy momento antiguos. no contaban con soporte online. Así que, ¿qué se podía hacer? La solución más práctica, sencilla y lógica era usar emuladores, unos que pudieran conectar a los jugadores vía internet, cosa que estos juegos no podían hacer por sí solos. Y para lograr eso, The Big House iba a utilizar un programa en particular llamado el Proyecto Sleepy, una herramienta diseñada específicamente para alargar la vida de Super Smash Bros. Melee, añadiendo un montón de funciones modernas como conexión en línea, estadísticas y grabación de partidas. Iba a funcionar en conjunto con el emulador Dolphin. La cosa es que como se trata de emulación, pues se tienen que usar copias digitales. Y copias digitales en el internet siempre tiende a estar asociado a piratería, lo cual es un gran no para Nintendo. Así que por medios legales obligaron a los representantes de The Big House cancelar el torneo por el uso de copias digitales, alegando que Nintendo no puede permitir la piratería de su propiedad intelectual. Ese fue el problema inicial. Aquí es donde los fanboys de Nintendo vienen a decir, bueno, es su derecho, es su propiedad intelectual. Lo cual, sí, es cierto. Ellos pueden hacer y decidir lo que quieran sobre su propiedad intelectual, como lo haría y lo hace cualquier otra compañía. No quiere decir que de la misma forma que nos quejamos de otras compañías y sus decisiones, no nos podamos quejar de las de Nintendo. Sí, no están rompiendo la ley, pero están siendo mamahuevos. Porque lo que al final logran no es asegurar ventas. Digo, coño, Melee es un juego de una consola descontinuada. No hay filas de personas esperando para conseguir su copia física y su Nintendo GameCube. Así que emularan un título que lleva 2 décadas de haber salido no los iba a afectar económicamente. En todo caso,
Eso sigue contribuyendo a que el juego y la franquicia sigan vigentes, porque la gente lo sigue jugando. Y en competencias, nada más y nada menos, donde miles de personas participan. Pero a Nintendo le supo a culo, y en vez de llegar a un acuerdo, de supervisar el desarrollo del torneo para asegurarse de que no pasara nada extraño, o facilitar el acceso de copias digitales legales a los jugadores que se inscriban, en un gesto de buena fe con su comunidad, para agradecerles por el compromiso y el apoyo a la franquicia. Pero no, Nintendo básicamente dijo, jódanse, y cancelaron el torneo. Y por alguna razón volvieron a las andanzas de tumbar videos de YouTube de jugadores de Smash utilizando Sleepy para que aprendan la lección. Ahora obviamente que la comunidad de Smash estaba fúrica, pero por sorpresa otras comunidades se sumaron. Incluso jugadores de otras consolas estaban apoyando a The Big House. Incluso la prensa de videojuegos, que sabemos no tiene muy buenas relaciones con los jugadores hoy en día. Todos estuvieron de acuerdo en que Nintendo no sea cabeza de huevo. Y fíjense que esta no es la primera vez que Nintendo actúa en contra de la comunidad de Smash, así que había bastante ira acumulada. Y así empezó el movimiento Free Melee, el cual probablemente hayan visto en tendencia en Twitter en noviembre de este año. Pero como la compañía inteligente que a veces son, Nintendo estaba haciendo la mejor jugada que pueden hacer en estas situaciones: ignorar a la gente. Y lo hicieron, pero Free Melee seguía consiguiendo apoyo, y en una muestra de solidaridad, a comienzos de diciembre, en un torneo de Splatoon 2 patrocinado y transmitido en internet por Nintendo, varios jugadores incluyeron el hashtag Free Melee en el nombre de sus equipos. Y Nintendo al ver esto soltó una lágrima, conmovido por la unión fraternal de los gamers. Y cancelaron la transmisión del evento, y se desentendieron de todo, lo cual obligó a los jugadores a buscar otra alternativa para poder seguir con el torneo. Por fortuna, Endgame TV, unos organizadores de eventos en línea, estuvieron dispuestos a continuar la transmisión y apoyar el desarrollo del torneo. Aún así, la gente estaba encabronada otra vez, haciendo que otro hashtag Free Splatoon fuese tendencia en Twitter poco después. La excusa de Nintendo fue algo como, problemas técnicos. Pero, por favor. Así que, en menos de un mes, Nintendo no solo se había enemistado a dos de las comunidades más fieles que tenían, sino que estaban pintando una imagen bastante malvada para el resto de la gente en internet, que no tenían ni idea de qué estaba pasando. Solo veían a Nintendo cancelando cosas y tratando mal a sus jugadores. Y esto en sí ya es muy malo para una compañía y para la confianza que le da a los consumidores. Eso lo hacían desde antes, o sea, ni siquiera fue una novedad que Nintendo hacía esta mierda. No, Nintendo desde antes actúa así de mierda, así, porque eso es actuar de mierda, así con tu comunidad. Entonces, realmente Nintendo, no, joder. No. Pues, dadas sus acciones pasadas, cualquier cosa que hagan va a generar repudio, y ciertamente no ayuda a que sigan cagándola. Y un problema a considerar es que en este tipo de situaciones se genera tanto odio de un lado y del otro, porque no se crean, hay gente que de verdad defiende a Nintendo sin importar qué, que se hace difícil ver con objetividad cuando ocurre algo que amerita un análisis más cuidadoso. Lo digo porque recientemente Nintendo también causó otra controversia cuando obligaron a cesar la producción de Joy-Cons, o bueno, carcasas de Joy-Cons, que eran diseñadas en honor a Erika. Por si no saben, Desmond Daniel, mejor conocido como Erika, era un youtuber y streamer muy popular en el internet, que desafortunadamente puso fin a su vida en junio del 2019. Fue algo que sacudió el internet y trajo nuevamente la depresión y la salud mental como temas de discusión importantes para los jóvenes en la actualidad. Poco después, en agosto, un usuario con el nombre de Captain Alex abrió una campaña en Indiegogo para recolectar fondos para una organización sobre protección emocional y prevención al suicidio. Los que donaran recibirían un par de Joy-Cons conmemorativos a la memoria de Erika, llamados Ericons. Fue una campaña que levantó cerca de $10,000 para finales del 2019, y ese dinero fue dirigido a una fundación en pro de la salud mental. En septiembre del 2020, Nintendo contactó a Captain Alex y le dijo que sus diseños estaban infringiendo la propiedad intelectual por el uso del logo y de la palabra Joy-Con en su diseño. Mira, imagínate lo feo que es eso, o sea, imagínate que ellos, a pesar de que saben el contexto, te dicen, no, bueno, estás infringiendo mis términos y condiciones, te jodes. Imagínate lo poco corazón que tiene que tener para pensar en eso, weón, y una situación muy grave. Y piensa que era también un fanático de Nintendo, o sea, era una persona que quería Nintendo. Y le dicen eso, es una de las acciones más feas que yo he visto. Y no es la única. Nintendo ha repetido esto con muchas cosas y lo hace muy feo. Y eso por una palabra, weón. Es como, no, es muy feo, es muy feo. De verdad que llega a ser un punto decepcionante
pensar cómo Nintendo hace estas acciones, weón. Siendo una que ellos intentan siempre vender como que son familiares. Po. donde se pone un poco más delicada la situación, no solo por a quien involucra, sino por todas las cosas que estaban pasando alrededor. Ya habiendo cancelado los eventos De de Melee y de Splatoon, la ira por Nintendo estaba bastante alta, y fue justo en este momento que Captain Alex decidió compartir la noticia del golpe legal que Nintendo había llevado a cabo contra los Ericons en septiembre, 3 meses después, algo que mucha gente vio como una táctica de mercadeo de muy mal gusto, pues no solo parecía estar aprovechando la ola de odio, sino que usaba a Erika para lucrarse, y el odio le llovió a Captain Alex, y tanta fue la inquisición de la gente que pensaba que solo lo hacía para lucrarse él, que tuvo que publicar las imágenes de los pagos, las facturas, todo lo que comprobaba que el dinero sí estaba yendo a caridad. Y aún así le seguían cayendo encima. Por eso digo que tantas pasiones no nos dejan ver bien el panorama de las cosas. Había gente exagerando diciendo que Nintendo había aplastado la producción de los Ericons y clausurado la recaudación de fondos. Y el propio Alex dijo que no, la recaudación seguía en pie y solo había que rediseñar las carcasas para que no mostraran esa propiedad intelectual. Igual era un coñazo, pues tenía que desechar 200 carcasas que ya estaban hechas. Pero hey, seguían recolectando dinero. Y había gente diciendo que toda esa campaña simplemente era una vil estafa. También estaba la gente más neutral, que decía, pero bueno, es su propiedad intelectual, tienen derecho a... etcétera, etcétera. Claro que eso es cierto, pero como señaló Captain Alex, y esto es lo que realmente daña la imagen de Nintendo, hay muchas compañías vendiendo Joy-Cons personalizados infringiendo la dichosa propiedad intelectual, incluso vendiendo los Joy-Cons a casi 10 veces su precio original, simplemente por estar personalizados. Y Nintendo lo deja pasar, pero entonces deciden caerle con el peso legal al tipo que está haciendo carcasas conmemorativas en memoria a una persona muy querida en el internet para recaudar fondos para la lucha por la salud mental. Sí, eso no se ve para nada bien, Nintendo, para nada bien. Pero aquí es donde les digo que Nintendo es un maestro manejando la audiencia, porque justo cuando todo el mundo estaba molesto y boicoteando en Twitter, viene Nintendo y... Oye, pero Nintendo no es tan malo, ¿vale? No me sorprendería que tuviera más personajes de Smash guardados para la próxima controversia. O que tenemos niños en Taiwán armando los Nintendo Switch en condiciones infrahumanas. Sí, eso es un problema, pero miren quién es el próximo personaje de Smash. Es Jarcy. Ahora, si lograron desviar toda la atención de las controversias recientes, habrá que esperar a ver. Pero sí es un hecho que en los últimos meses, Nintendo ha realizado un esfuerzo considerable para empezar a ser considerada una de las peores compañías de videojuegos actualmente. Y ¿saben? Conociendo su historia, Nintendo debería saber una o dos cosas sobre mantener frentes unidos y no andar jodiendo a la gente. Digo, recordemos cuando junto con Sony iban a hacer el Super NES CD-ROM, una consola que iba a correr tanto cartuchos de Super Nintendo, así como un nuevo formato que se estaba popularizando en esa época, los CDs. Pero en un giro propio de una compañía que busca beneficiarse a sí misma, por detrás de bastidores, Nintendo también estaba negociando con Philips, la competencia directa de Sony, para conseguir un mejor contrato, algo que beneficiara más a Nintendo y no le cediera tanto poder sobre software y licencias a su aliado comercial. Querían el control de todo. Y el contrato que habían firmado con Sony como que no los beneficiaba tanto. Philips aceptó a esos términos. Y mientras Sony le estaba mostrando al mundo un prototipo del Super NES CD-ROM, Nintendo estaba anunciando que estaban trabajando en conjunto con Philips para hacer una nueva consola que funcionara con CDs. Y Sony vio desde el público y dijo, ¿qué? Pero esto terminó siendo una de las decisiones más desastrosas que ha tomado Nintendo. No solo nunca hicieron ninguna consola con Philips, sino que los pocos juegos que sacaron para la consola que ya había hecho esta compañía anteriormente, el Philips CDI, han sido de los peores bodrios que se han creado en la historia de esta industria. Mientras que Sony abandonó el proyecto del Super NES CD-ROM y empezaron a trabajar en su propia consola, que sacaron en 1994, el PlayStation. Y díganme si no es irónico que por una mala decisión Nintendo le dio vida a uno de sus rivales eternos. Ahora, claro, no quiere decir que toda esa gente molesta porque cancelaron un torneo de Smash vaya a ser consolas y juegos por su lado, pero la moraleja de la historia se mantiene. La gente puede seguir adelante, decir jódete Nintendo y simplemente buscar en otro lado otros juegos.
Y en un mercado hipersaturado de alternativas, no es difícil conseguir algo que termine llamándote la atención y alejándote de un juego y de una consola que anteriormente jugabas mucho. Así que de verdad deberían replantearse esa estrategia de tratar como mierda a la gente. Ya deberían saber que no da buenos resultados. Pero en fin, ¿qué me dices tú? ¿Cuáles son tus sentimientos respecto a Nintendo? Coméntalo abajo. Si te gustó el video, pues like, suscríbete, bla 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 bla. Sabes cómo es. Como siempre, muy agradecido de que compartan conmigo estos minutos. Y acá está el otro, que esta es la continuación, que se llama Nintendo, el amigo de algunos, que acá explica aún más la situación. Porque acá un fan aclaró el hecho de que el tema de la controversia, la última controversia. Y claro, ahí él aclara aún cosas más, que de hecho son detalles que son incluso, que dejan aún peor a Nintendo. Que de hecho eso es lo que también impresiona, porque hay detalles ocultos que después cuando investigáis ya son, ya ahí llega a dar miedo, weón.